a estar hablando acerca de liberar almas, liberando almas. Y dígale al que está a su lado, Dios te ha llamado a liberar almas. Dios quiere que las personas sean libres. Jesús vino a hablar de libertad. Él quiere que las vidas, los matrimonios, las familias, los hogares, los jóvenes, aún los ancianos, que anden y vivan en libertad. Porque hay muchas personas encarceladas, cautivas, atadas. Muchas ni lo saben, muchas no conocen, muchas ignoran la realidad en que viven. Como yo le he dicho muchas veces, todo en la vida es de origen espiritual, todo es espiritual. Sé que nos vemos aquí físicamente, ¿verdad? Mira que está a su lado, es físico, ¿verdad? Es físico, lo puede tocar, lo puede ver, le puede soplar, es físico. Mas sin embargo, Pablo dijo, vosotros que sois espirituales, porque en esencia somos espirituales. Todas las personas en esencia hemos sido criaturas de Dios, pero muchas desconocen, ignoran esa vida espiritual que nos envuelve, que está en todo lugar. Y a veces incluso los creyentes son cautivos en áreas de su vida, quizá por su condición o por la ignorancia, o precisamente por decisiones que lo han llevado a estar cautivos en áreas de su vida. Pero diga conmigo, Dios me hizo libre. Dios me quiere libre. Y diga, soy libre en el nombre del Señor. Y a partir de ahí, de esta declaración, Dios comienza a trabajar en nuestras vidas. El capítulo 9 del libro de Mateo, el verso 36, Jesús dijo, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Es decir, que Jesús miraba a las multitudes, dice que cuando Él se presentaba a las multitudes, la gente lo seguían, querían sanidades, deseaban escuchar lo que decía, sentían el toque del Maestro, el toque de Jesús. Y dice que cuando Él ve esas multitudes que lo rodeaban, en esta ocasión fue que se acercaba a la orilla y estaban todos esperando a ver a qué parte de la orilla de la ribera iba a parar aquella barca con Jesús. Dice que Él las vio desde aquella barca y dice, tuvo misericordia de ellos. Porque estaban angustiadas, tenían sus luchas, tenían sus cargas. Pero no quiere decir que ellas fueran todas apenadas allí. Eran como las personas normales y corrientes, con sus problemas, con sus cosas. No es que estuvieran todos llorando en la orilla, al contrario. Muchos estaban alegres, muchos estaban contentos porque tenían enfrente a Jesús. Sin embargo, Él ve la condición espiritual de las personas, de la humanidad, y los ve allí. Y reconoce que aquellas personas, como cada uno de nosotros, luchamos por el día a día, luchamos por salir adelante. Tenemos nuestros sueños, tenemos nuestros anhelos, tenemos nuestras metas y queremos quizá vivir una vida diferente en aquello que nos falta. Y no decimos, me va más o menos bien. ¿A cuánto le va más o menos bien? ¿Cuántos están contentos? ¿Me va más o menos bien? Si yo sé que por ahí que hay cada cosa, a mí me va bien. Pero a pesar de eso, Dios sabe que tenemos una necesidad espiritual. Porque no estamos hablando de quizás lo que nosotros entendemos en la vida, sino que Jesús ve más allá. Y Él aún dice, Él vio a las multitudes y las compara a rebaños de ovejas sin pastor. Dice, las veo en sus historias, en sus movidas, en sus rollos, en sus apegos, y las veo como ovejas sin pastor. ¿Usted alguna vez ha visto ovejas sin pastor? ¿Cuántos han visto alguna oveja sin pastor? Nosotros tenemos en la finca 3 ovejitas ahí. Y a veces le mando vídeos de las ovejas. Digo, estas ovejas sí son obedientes. Tú les sacas la palabra, ellas miran, están atentas, así están esperando y escuchan la voz del pastor. No soy yo, es mi hermano el pastor, de la oveja de la finca. Pero Jesús hizo esa comparativa porque Él conocía y la gente, sus discípulos conocían, la gente de aquel entorno conocía que muchos de ellos eran ganaderos, eran agrarios, tenían pastores de ovejas y demás. Ellos conocían que una oveja sin pastor está ciega. ¿Por qué? Porque la lana empieza a crecerle y si una vez al año o cada 2 años no las trasquilas, la lana empieza a cubrir sus ojos y dejan de ver.
Y Jesús dice que veía a las personas así, aquellas multitudes. A las ovejas también le ocurre que le empieza a salir como una especie de sarna por las orejas, por esa necesaria el aceite y todo esto. Entonces cuando Jesús ve las multitudes y está hablando del campo de vista espiritual de las personas, Él dice, son como ovejas sin pastor. Y cuando estuvo una oveja por ahí por el monte tirada, se le van pegando esas ramitas, lo que decimos en Canarias, los armorsécanos, que se le van pegando ahí, y esa piel, esa lana que va creciendo, al final la suciedad se le va pegando, y la oveja, ese animalito, usted lo ve y da pena verlo. Y no solamente eso, sino que si está salvaje, si está en el campo, está a expensas de cualquier alimaña, los zorros, los lobos, los perros salvajes. Entonces Jesús llega ahí, se está aproximando a la orilla y ve a aquella multitud y dice que tiene misericordia de ellos. Pues dice, son como ovejas sin pastor. Y Jesús hace esta similitud para entendernos, hace una realidad, una verdad espiritual. Las personas que no son pastoreadas malviven. Y no estoy hablando de un pastor evangélico o un pastor católico, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que el mismo Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús ya estaba anticipando el camino que Él tenía marcado. Porque nosotros tenemos un camino marcado en Dios, un destino. He hablado ya a veces de ese destino profético, de ese propósito de Dios, de ese diseño de Dios, como usted quiera verlo o llamarlo. Jesús conocía su diseño y está caminando hacia ese propósito, hacia esa misión. Por eso Él dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero también dice Jesús, y las ovejas conocen su voz. Y si usted va a la finca, ahí donde tenemos las ovejitas, aquí cerca, ellas conocen la voz de mi hermano. La voz mía a veces se parece mucho a la de mi hermano, pero cuando es mi hermano que entra por ahí, aunque no lo ven, ya conocen la voz y ya se pone el carnero, no sé cómo hacen ellos, pero ya empiezan a revolucionarse. ¿Por qué? Porque se acerca el pastor. El que les abre la puerta y dice, vayan para arriba, vayan para arriba. También tenemos una cabra, pero la cabra hay que agarrarla porque eso salta por todos lados. Eso se escapa para la huerta del vecino. Eso se come la viña, se come lo otro. Sin embargo, las ovejas, donde ahí las deja, ahí están tranquilas. Y van todas en filita y todo. Es diferente. Pero ellas necesitan ser atendidas. Las personas necesitan ser atendidas. Y Dios quiere liberar a las personas de todas esas ataduras que ni siquiera ellas muchas veces conocen que están en su interior, ataduras en su alma, prisiones espirituales, heridas, complejos, herencia genética, herencia cultural, herencia mental, todas esas cosas que hemos aprendido, esas experiencias del camino que muchas veces nos impiden que avancemos en la vida, porque todo tiene esa connotación espiritual. Por eso Jesús llegó, cuando Él se presenta en la Sanet con 30 años, Él lee ese texto de Isaías, que lo encontramos nosotros en el capítulo 4 de Lucas, versos 18 y 19, que dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciarle el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Y dice Él mismo de sí mismo que Él fue ungido, es decir, que se derramó sobre Él el Espíritu Santo. Y dice que Él fue enviado, fue ungido para poder ser enviado. Y quiero decirte hoy que tú y yo hemos sido ungidos. Sobre nosotros ha venido el Espíritu Santo, el toque de la palabra, el toque del Espíritu Santo, y hemos sido enviados. ¿Sabe lo que dice Mateo capítulo 28, los últimos versos? ¿Cuántos conocen lo que dice? Id y haced discípulos. ¿A dónde? Diga, a Tenerife, porque forma parte de las naciones, ¿o no? ¿Usted lo cree? Entonces usted ha sido ungido y usted ha sido enviado para que en el nombre de Jesús, a través de su vida, almas, vidas, personas puedan alcanzar la libertad. Y esas personas están a nuestro alrededor. Y usted es llamado a introducirlas en la familia de los cielos, en la familia de Dios. ¿Usted se cree esto? Que usted ha sido llamado para liberar vidas. ¿Se lo puede creer?
¿Cuántas vidas conoce a su alrededor que estén atadas? Quizás atadas a conflictos, atadas en problemas, atadas a razonamientos personales, historias que nos hacemos. ¿Conoce a gente atada a cosas? A veces a compromisos que no los llevan a ningún lugar y están atadas, están en esa condición y pasan por su vida. Usted las puede encontrar en el trabajo, las encuentra en el supermercado, cuando está esperando la guagua, cuando está en la gasolinera. Usted las encuentra, nos rodean. Hay multitudes. La cosa es que a veces no vemos lo que vio Jesús. Dice que Jesús veía aquellas multitudes que lo rodeaban y Él entendía que necesitaban libertad. A veces nosotros estamos tan metidos en nuestras cosas y nos pasan personas por un lado y no entendemos que necesitan libertad. Aún a veces conflictos que tenemos con ellos porque ellos están atados y necesitan libertad. Y nosotros no entendemos todas estas cosas muchas veces. Por eso el Señor quiere que miremos de una manera diferente, con los ojos del reino de los cielos. Usted ha sido llamado a traer libertad. Y usted puede decir, pastor, ¿cómo se hace eso? Pregúnteme, ¿cómo se hace eso? Oye, soy muy obediente. ¿Cómo se hace eso? Viva el Evangelio. Dile que está a tu lado, vive el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. La mejor noticia, Dios se acercó a nuestra vida. Si hemos recibido el Evangelio, tenemos la mejor noticia que nos puede ser dada. El Señor pagó mi rescate. El Señor me amó a tal punto que Él dio su vida por esta su ovejita, que estaba necesitada de ser trasquilada, necesitaba de ser sanada, necesitaba de tantas cosas que ni yo sabía que tenía esa necesidad, pero que una vez eso comienza a formarse en mi vida, el campo espiritual abarca las otras áreas de mi vida, la mente, las emociones, la economía, la familia, el intelecto, todo está encerrado dentro de ese mover espiritual de Dios. Y es necesario para vivir la buena noticia que usted crea, en primer lugar diga fe, dirá que está a tu lado, cree, simplemente cree. ¿Es fácil creer? ¿Usted cree que es fácil creer? ¿Es fácil creer o no? Dice la palabra de Dios que aún los demonios creen, pero no son tocados por la buena noticia. Creer de verdad, creer las promesas de Dios. Mire, la verdadera fe te lleva a la obediencia. Es imposible creer y no conocer y no ser obediente a la palabra de Dios. No se podría, porque la fe nos lleva a la obediencia. A veces somos desobedientes porque verdaderamente nos falta esa fe, porque la fe te libera de miedo, te libera de angustia, te libera de preocupaciones, porque cuando tú tienes algo que está aconteciendo, estás preocupado, normalmente es que te está faltando fe, porque si tú sabes que Dios está contigo y esa fe te llena, dices, bueno, ahora tengo este problema, pero yo sé que Dios está obrando, yo sé que Dios ha de obrar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que poner de mi parte? Y el resto lo va a poner Dios. Así que esta noche puedo dormir tranquilo porque yo sé que Él está guardando aquello que me rodea. Es fe. La fe te lleva a tu destino. Y ya te libra de tantas cosas. Y cuando uno cree es obediente a la palabra de Dios y puede vivir seguro. Y cuando hablamos de fe tengo que nombrar a Abraham, el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Abraham sale de esa tierra de Ur de los Caldeos en obediencia a Dios. Dios dice, sal de a ti, deja tu tierra, deja tu parentela. Y él sale a un destino incierto. No sabía dónde tenía que llegar. Pero lo que sí se tenía claro es que tenía una promesa de Dios. Usted tiene que tener claro que hay promesas de Dios. Entonces no te importa el camino a seguir cuando a ti te identifica la promesa de Dios, cuando Dios ha dado promesa para tu vida. Y cuando tú te agarras a ella puedes caminar seguro. Y entonces comienza Abraham a caminar hacia la liberación de una simiente. Estas cosas Abraham no llegaba quisiera a entenderlas mucho más adelante en el futuro, pero Abraham es el gran libertador que liberta las almas que aún no habían venido a este mundo, que aún no habían nacido. Él, a través de esa obediencia, de esa fe que fue madurando a lo largo de su vida, entiende que a través de su hijo Isaac, al que después casi sacrifica, y todo esto, Él libera una generación, Él libera un pueblo. Es importante la fe, porque la fe va a hacer que esta isla de Tenerife sea liberada, pero tiene que ser su fe.
No va a ser otra fe, es su fe. La fe que hay en su interior. La fe que usted dice, no pasa nada, esto así, pero yo creo, voy a seguir adelante porque veré mi tierra sanada por la mano de Dios, liberada por la mano de Dios. Tiene que creerlo y esa fe te va a hacer caminar, perseverar y creer. Y por eso digo que te va a llevar simplemente a obedecer. Hacer lo que a Dios le agrada en cuanto eres consciente de estas cosas. Y ahí estaba Abraham. Y almas fueron liberadas a través de él. Pero tienes que creértelo. ¿Te lo crees? ¿Te lo crees? Tienes que creértelo. Si no te lo crees, vas a estar siempre dudando que Dios va a hacer algo en tu vida. Él ya está haciendo algo y va a hacer mucho más. Pero tienes que creértelo. Y tu vida ha de cambiar conforme a esta fe. Como yo sé que a través de mi vida, vidas van a ser liberadas en el nombre de Jesús. Mi vida empieza a alinearse a la voluntad de Dios. Porque no son solo mis problemas, no son mis cosas, no es mi casa, es mucho más allá, es mirar diferente. A veces nos encerramos en nuestras cositas, en nuestras pequeñas o grandes necesidades, en mis pequeños dolorcitos, en mis historias. Vea más allá, vea lo que Dios quiere hacer y Dios quiere usarlo a usted para hacerlo en esta tierra y allí donde usted lo lleve. Pero tiene que creerlo, has de caminar porque la fe te va a llevar a obedecer y tienes que creer sin dudar. No podemos estar pensando, nos ha pasado a todos, dígale al que está a su lado, seguramente a mí también me ha pasado, al pastor le ha pasado. Yo no puedo estar pensando es que este cavernícola no va a cambiar en su vida. Porque le he dicho 1000 veces, ¿y para qué no va a cambiar? Si yo hago esto, estoy cerrando la fe, estoy rompiendo el canal que va a hacer que las personas conozcan a Jesús. Yo no puedo pensar así. Es que le digo y no me hace caso. Porque, ¿alguna vez lo ha pensado? ¿Lo ha pensado? Menos mal que yo soy el único que piensa. ¿Alguien más lo ha pensado? Cerramos la fe. Mira aquel que siempre es negativo. Es que no. Usted está para liberar almas, no para atarlas más. Cambie su manera de pensar. Un hombre de fe, una mujer de fe, un joven de fe no está pensando, este no va a cambiar en la vida. Estará pensando, Dios va a hacer algo en este. Porque cuanto más mejor para el Señor. Porque dice que de lo vil Él llamó a un pueblo. ¿Lo cree o no lo cree? Tú no puedes echarle nunca la culpa a un preso que quizá su mamá fue presa y nació en la prisión y está en la prisión. No puede llegar a la prisión, estás aquí por culpa tuya porque él nació en la prisión. Él no sabe qué es la libertad. Él no sabe qué es el Espíritu Santo. Él no sabe qué es una buena noticia. Todo en su vida tiene que ver con la prisión donde está encarcelado. Eso hablando de un preso físico. Muchos incluso temen la libertad. No saben qué es la libertad. Porque en sus prisiones se sienten cómodos. No saben que hay algo más fuera de ahí. Por eso hay muchos presos que siguen presos. Ahí vemos en la historia los campos de concentración de siglos atrás, tanto en Europa como en Camboya, los gérmenes rojos y toda esta gente, campos de concentraciones que eran liberados y cuando llegaban allí, los que estaban dentro no querían salir, se sentaban en sus camastros asustados porque no sabían qué era la libertad. Habían perdido ese concepto de libertad, no querían salir de esos lugares, estaban desnutridos, sus mentes habían sido perturbadas, sus emociones, lo que habían vivido, y entonces tú no puedes decir, eres libre, ¿y qué haces aquí? Tú eres bobo, ¿por qué no sales? No saben, son presos. Tenemos que empezar a ver a las personas quizá diferentes, porque no entendemos muchas veces todo esto. Imagínense cómo son las cárceles espirituales, donde están las almas, esas personas que han sido pisoteadas, que nunca han escuchado de Jesús, que han sido maltratadas, o simplemente que el ego, o la soberbia, o el orgullo está en su interior. Son almas aprisionadas, necesitadas de la luz de Jesús, y si no lo entiendes así, no vas a poder alcanzarla en el nombre de Jesús. Por eso Jesús llega allí y tiene misericordia de las multitudes, y esos que estaban buscando al Maestro, pero aún así Él tiene misericordia de ellos. Tenemos que tener misericordia, verlo diferente. No puedes acusar a un esclavo de vivir como esclavo. No puedes recriminarle a un esclavo que viva esclavo.
con miedos, con dudas. Y a veces incluso nos pasa a nosotros. Queremos presentar una buena noticia de libertad cuando seguimos atados. Cuando el otro dice, si tú tienes más miedo que yo a las cosas, si tú vives más amargado que yo, déjame a mí como estoy. Por eso tenemos que primero recibir esa libertad en Cristo, que la tenemos en Cristo. Tenemos que empezar a pensar muchas veces diferente, a sentir aún diferente, porque hay una libertad en Cristo. Y tú has sido llamado y ungido para liberar almas. Tienes que tenerlo claro, para eso te llamó Dios. Pero tienes que creértelo. Si no te lo crees, no vas a llegar, no vas a alcanzar. Y cuando tú te lo crees que eres llamado para hacer otras vidas libres, entonces tú empiezas a vivir conforme al plan de Dios, porque tú entiendes que a través de tu vida muchas vidas van a recibir liberación eterna en su interior. Entonces tú dices, es importante a lo que me está llamando Dios. Yo me creía que bueno, que Dios sí me ayuda. No, es mucho más. Es importante a lo que Dios nos está llamando. Es tan importante, es vital que a veces el enemigo, la circunstancia, la sociedad nos nubla para que no entendamos el llamado, la función, y por eso nos encerramos en nuestros problemas. Olvídese, Dios cuida de sus problemas, usted los presenta a Dios y siga adelante, que hay verdaderamente personas que no saben quién es Jesús, que no conocen el Espíritu Santo, que no entienden qué es esto de la palabra. Abraham él tomó la promesa de Dios. Él sabía que Dios nunca fallaba. Abraham falló muchas veces en su vida, pero él sabía que Dios no fallaba. Él creía y él persevera en la promesa de Dios. Usted tiene que perseverar en las promesas de Dios. Por supuesto, usted tiene que tener en segundo lugar un encuentro con Dios. ¿Cuántos han tenido un encuentro con Dios? De alguna manera, porque Dios a todos, como digo, nos habla diferente. Al pensamiento, al corazón, yo he sentido algo, yo he vivido algo, yo sé algo, un encuentro con Dios. Todos creo que en alguna manera lo hemos vivido, algunos muchas veces más. Yo creo que como Moisés, ¿sabe que Moisés fue otro de esos grandes libertadores? Hemos puesto muchas excusas o nos hemos escondido tras circunstancias, tras opiniones, o hemos hecho que los impedimentos en nuestra vida, aún los deseos personales contrarios al llamado de Dios, nos hagan hacer lo que hizo Moisés. Moisés era cabrero, diga conmigo, ¿era cabrero Moisés? Bueno, dice que era pastor, posiblemente de cabras por la región donde estaba. Dice que él estaba un día ahí en el Sinaí y sube a aquel monte y ve una zarza ardiendo. ¿Cuántos conocen la historia de la zarza? La conoce, ¿verdad? Estaba la zarza ardiendo y Moisés se mosquea porque llevaba ya un rato y no se paraba. Y cuando va arriba, sabe toda la historia, Moisés quita el calzado, esto es tierra santa, y entonces Moisés dice, yo soy cabrero, vete a liberar a mi pueblo, yo no sé, yo no soy muy dado a palabra, yo llevo 40 años sin hablar del egipcio, yo no sé de esto. Y Moisés comienza a poner excusas, si a mí me desterraron hace 40 años, ¿dónde voy a ir yo ahora? Si estoy en el destierro, yo no pienso ir. Yo salí de mi tierra, diría Moisés, con una mano delante y otra mano detrás. ¿A dónde voy yo ahora? ¿A qué me llamas tú a mí? ¿Se imagina todo lo que pasó por la cabeza de Moisés cuando tuvo ese encuentro con Dios? Posiblemente todas estas cosas pasen muchas veces por nuestra cabeza. ¿Quién soy yo? Si yo no sé. Esto se deja para el pastor, esto se deja para el otro. No. Es usted al que Dios está llamando. Diga, ¿me está llamando a mí? ¿A quién está llamándolo? A usted. Y al que está a su lado, dígale, ¿a usted también? ¿Nos está llamando a usted? Nos está llamando a nosotros. Y yo sé que ponemos excusas. Yo sé que uno dice, es que yo hablo mucho, como yo. Y otro dice, es que yo hablo poco. No importa, si habla mucho o habla poco. Solo de menos. Lo importante es quién lo está llamando. No somos importantes nosotros. Es quien nos llama si entendemos este llamado de Dios. Usted tendrá que aprender como aprendió Moisés. Pero yo sé que ya usted ha dado el primer paso. Quizá ha dado muchos pasos. El Señor nos sigue enseñando. Gracias a Dios, Moisés tuvo que ir siendo transformado en ese camino, en ese proceso. Él fue cambiando su mentalidad. El Moisés que vemos más adelante no tiene nada que ver con aquel Moisés que está en el Sinaí, delante de la zarza. Porque la vida nos va enseñando, Dios nos va mostrando.
La palabra nos va enseñando. Y Moisés fue de aquel hombre que fue en el principio a ser transformado a tal punto que tenía tal intimidad con Dios que dice que cuando él bajaba sus caras resplandecía y tenía que ponerse aquel velo para poder hablar con las personas. Y dice que con lo único que tenía cuando él encuentra a Dios y dice yo no tengo nada. Él dice ¿qué tiene? Dice lo único que tengo es un palo aquí en la mano, la vara de pastor. Dice pues con eso vas a hacer lo sobrenatural. Eso es suficiente. La pregunta que tienes que hacerte es ¿qué tengo? ¿Alguien tiene más que un palo aquí? ¿Alguien tiene coche? ¿Alguien tiene una habitación? ¿Alguien tiene una despensa llena de cosas? ¿Alguien tiene ropa en el armario? Pues yo tenía una vara en aquel momento. Usted tiene un talento. Usted puede ser que tenga tiempo. Dice, yo llevo 4 meses en el paro. Quizás tiene tiempo. Usted tiene algo que puede poner en manos de Dios. Y usted sabrá lo que es. Dice, yo es que tengo un sueño. Yo soñaba. Yo soñaba con niños. Yo soñaba hacer una guardería. Yo soñaba con ancianos. Yo soñaba. Yo tengo un sueño. Pastor, yo tengo un sueño. Pero nunca lo he puesto en manos de Dios. Ponlo en manos de Dios. Lo que tengas. Ponlo en manos de Dios. Y vas a ver lo que va a hacer Dios. Pero tienes que ponerlo en manos de Dios. Moisés lo hizo. Su primer esfuerzo, su encuentro con Dios fue en esa zarza. Que tengo un palo. Lo que a ti te parece insignificante, para Dios es suficiente para ver lo sobrenatural. Y con aquel palo que Moisés decía, no es nada, una vara. Aquello fue lo que detonó y las aguas del mar se abrieron. Y delante de Faraón se convierte en serpiente. Lo que tú crees que es insignificante, para nosotros puede serlo, pero en manos de Dios es algo grande. ¿Qué tienes? ¿Qué tendrás? Si lo presentas a Dios, te va a llevar a liberar almas. Y les voy a poner un ejemplo. Alguien que quizá dice, yo quisiera ayudar viejitos, porque yo nunca tuve abuelos, no conocía a mis abuelos. Entonces las personas mayores me llaman porque no los llegué a conocer. Me quedó ese vacío, que por algo te quedó hasta esas cosas, a veces Dios pone en nuestro corazón. Dice, entonces, pero claro, me gustaría ir a visitar viejitos, ancianos, pero nadie va conmigo. Como nadie va conmigo, yo no voy. ¿Alguna vez puede pensar algo así o le puede pasar? O es que si tuviera dinero yo iría. Si tuviera tiempo, si tuviera tiempo, pero es que trabajo tanto. Pero si tuviera tiempo. Y son excusas y son miedos. Es lo que hizo Moisés. En el primer lugar, las cosas nos pueden dar miedo, nos puede dar inseguridad, porque estamos delante de Dios. Pero quizá comienza solo con un viejito. Comienza con un vecino, comprométete si es tu llamado, si es tu sueño, si es algo que en tu corazón, mire, Señor, 1 hora a la semana voy a acompañar a tal persona, la voy a sacar a pasear, voy a ir a la casa y le voy a hacer un café, 1 hora a la semana, empieza con algo, no pongas más excusas, tienes que hacerlo, no pongas excusas, no pongas miedo, empieza con algo, aunque sea 1 horita. Porque la palabra de Dios es clara, si eres fiel en lo poco, serás puesto sobre mucho. Pero a veces no empezamos, porque a veces el primer paso es el que nunca damos. Y es el primer paso el que nos va a llegar al segundo, y al tercero, y al cuarto, y a hacer grandes cosas de Dios. Y si yo te digo que si tú empiezas con ese primer paso y lo pones delante de Dios, te aseguro que en este ejemplo, quizá el día de mañana miles de ancianos conocerán al Señor y serán sus almas libres porque tú empezaste dando un paso con el viejito que tenías a tu lado. La cosa es que muchas veces no empezamos. Y lo mismo con los niños, con los matrimonios, cuando tú quieres ayudar matrimonios porque quizás pasaste por un divorcio, pasaste por algo y Dios te ayudó y te rescató. Y dices, Señor, tengo ese deseo, tú me diste gracia. ¿Cómo salgo adelante? ¿Cómo puedo ayudar a otros matrimonios que sé que lo están? Empieza por un matrimonio. Siéntalo, dedica tiempo. Invierte. Quizás tendrás que invitarla a cenar a ese matrimonio. Yo no sé qué te dirá Dios, pero comienza con poco. Empieza. No estés esperando por nadie. Hazlo en el nombre del Señor. Y Dios va a hacer grandes cosas, pero tienes que creerlo. Y Dios te ha llamado para liberar vidas, para un encuentro con Él. Y en la medida que tienes ese encuentro con Él, vas a ver cómo Él te va ministrando, te va revelando, te va ayudando, porque el Señor se regocija, el Señor ama que tú te extiendas a otro.
Estuvimos hablando la semana pasada de eso, que te extiendas a otro. Y a veces queremos extendernos a todo el mundo. No, no. Empieza con lo que puedas empezar. Pastor, solo tengo media hora al día, quiero dedicar a algo. ¿Qué puso Dios en tu corazón? ¿Qué tienes que viene de Dios? Preséntalo a Dios y Él lo va a hacer. Y quiero decirte también en tercer lugar que es el tiempo. Es el tiempo. Hay personas, esto lo he visto entre muchos creyentes, que están esperando a estar preparados. Yo estoy esperando a estar preparado. Los ve dentro de 20 años y yo estoy esperando a estar preparado. Y pasan 100 años y estarán esperando a estar preparados. Nunca vas a estar preparado. Porque nadie está preparado para lo que viene de Dios. No podemos prepararnos muchas veces en esta manera. Nunca vas a estarlo. Y como decía nuestra querida Azucena Escobar la semana pasada, cánsate, abúrrete. Yo diría, hártate de vivir mal, de vivir en mediocridad, para que de verdad desee vivir conforme la palabra de Dios te dice. Una vida en abundancia, una vida de llenura, una vida de amor, gozo, paz, paciencia, del fruto del Espíritu Santo, una vida abundante. A veces la mediocridad o a veces el mayor fracaso de tu vida, cuando lo pones aún en manos de Dios, te va a llevar a la mayor de las victorias. Y a veces no entendemos estas cosas. Acuérdense que lo que parecía el mayor fracaso de Jesús, que era la cruz, nos llevó a estar hoy aquí. Nos llevó a la mayor victoria en el ministerio de Jesús, su vida por nosotros. Y también veo la vida de David, que quería mencionar el día de hoy. Él vio la mano de Dios toda su vida desde jovencito. Él dice que mataba osos, que luchaba contra leones y prevalecía. Sabemos que venció a Goliat, que venció batallas, que venció a filisteos, que hizo tantas cosas. Pero dice que algo pasó en su vida, y estoy hablando de que una vez compartimos de esto, 1 Samuel capítulo 30, cuando él se va y tiene su campamento en la región de Siclag, y cuando él regresa al campamento, ¿recuerda? Dice que cuando él regresa al campamento, después de una presunta batalla, y llega ahí, dice que habían robado sus ganados, se habían llevado, habían quemado sus tiendas, se habían llevado a sus esposas, a sus hijos, no solamente las de él, sino de los 600 hombres que le acompañaban. Aquello era un desastre. Aquel dice que David cayó hincado de rodillas, que lloró, que hubo un gran pesar, que los hombres de David decimos, es tu culpa, no teníamos que ir a aquella batalla, te vamos a matar, David. Recuerda todo aquello de que la mayor derrota de David en su vida. Después de haber visto tanto la mano de Dios, ¿usted cree que Dios se olvidó y se fue y permitió todo aquello? ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que Dios dijo, ay, que me olvidé, es que me fui a dormir la siesta, y en lo que me fui a dormir la siesta no protegí tu rebaño, no protegí tu esposa, no protegí tus hijos, y vino el saqueador, los amalecitas, y se lo llevaron todo? ¿Usted cree que Dios se olvida de nosotros? Sin embargo, llega David y pasa aquel gran pesar, aquel gran luto, y están todos aquí amargados por todo lo que está ocurriendo. Pero algo hizo David diferente, algo que a veces nos falta a nosotros, y es que consultó a Dios. Aún en aquella condición de dificultad, habló con Dios. Le dijo, Señor, es mi tiempo, es tiempo de victoria. Es tiempo de ver tu mano. Es tiempo de seguir a aquellos que hace ya días que se fueron, que será imposible alcanzarlo, porque esa gente era astuta, hacían su eso y después desaparecían y no sabías ni el camino que cogían. Será tiempo, ya humanamente es imposible alcanzarlo. Pero he de seguirlo, Señor. Consulte a Dios. Dios le va a dar. Y él dijo, síguelos. Y todos conocemos aquella historia. La mayor victoria. ¿Por qué? Porque David consultó a Dios. Tuvo que luchar primero contra sí mismo, contra su desánimo, contra su historia, contra todo lo que estaba sintiendo. Tuvo que luchar con sus amigos que querían matarlo. Y no tuvo que luchar a cortarle la cabeza. Tuvo que animarlo. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dile al que está a su lado. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dígaselo. Pero dígaselo creyéndolo. Dios está con nosotros. Y en medio de aquel desánimo, frustración, David se levantó y dijo, he consultado a Dios. Dios está con nosotros. Dígaselo, Dios está con nosotros. Y ahora dígaselo a usted mismo, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios está conmigo.
Dios está conmigo. ¿Se lo cree? Dígalo una vez más, Dios está conmigo. A veces nos cuesta creerlo. Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Gloria al nombre de Dios. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Y cuando Él está contigo, aunque todo parezca oscuro, aunque todo parezca difícil, aunque parezca que las cosas no son, Dios está con nosotros. Eso sí, vas a tener que luchar, vas a tener que esforzarte, vas a tener que perseverar en lo que a Él le agrada y libera muchas veces tu mente. Vas a tener que liberar tus emociones y seguir la dirección de Dios, la dirección del Espíritu Santo. Él nos va a guiar porque almas han de ser liberadas. Almas hay a nuestro alrededor. Y Dios está esperando cómo nos acercamos a ellas, cómo clamamos por ellas, cómo las alcanzamos. Y David aquel día fue un libertador. Aquel día tuvo que vencerse a sí mismo. Ese es nuestro gran reto. Vencer muchas veces, vencer nuestro desánimo, vencer nuestras cosas que pensamos, vencer el que estamos hablando mal de alguien, vencer nuestras emociones. Él venció a los que le rodeaban, a los que intentaban desanimarle. Decían, no, vamos, Dios está con nosotros, vamos, Dios está con nosotros. Y él aquel día venció sus limitaciones físicas, las circunstancias, los impedimentos, tantas cosas. Y aquel día liberó no solamente su mente, liberó a aquel pueblo, a sus 600 hombres, liberó a sus esposas, liberó el ganado. Y esa gran victoria de aquel día fue la victoria que lo llevó a sentarse en el trono de la tribu de Judá. El trono que hacía años Dios le había prometido. Ya le digo, a veces lo que tú crees que es tu mayor fracaso en la vida va a llevarte a la mayor victoria, que va a sentarte en el lugar donde Dios declaró para tu vida que te había de sentar. Pero vas a tener que lucharlo, vas a tener que creerlo y vas a tener que entender que estamos en ese tiempo. Entonces yo creo que hoy tienes una palabra de Dios. Eres un libertador en Cristo. Vuelva a decirle a su mano, al que está a su lado, estás llamado para liberar almas. Estás llamado para liberar almas. ¿Quién, yo? ¿Seguro, pastor? Con las historias que tengo, hemos sido llamados para liberar almas. ¿Por qué? Porque tenemos una buena noticia. Yo hace muchos años atrás, ni me acuerdo cuándo, recuerdo, creo que una vez conté ese sueño. He tenido 3 sueños. El primero nunca lo he contado, el segundo sí recuerdo. Yo creo que era niño, mi adolescencia. Sueño de soñar, de dormir. Que bajaba como una especie de prisiones, de cavernas donde habían sus barrotes y habían personas dentro. Y había los barrotes, ya salgan, y salían personas demacradas, salían personas hundidas, salían personas inertes. Y decían, salgan, son libres, hay libertad ahí fuera, hay libertad. Pero de aquellas prisiones, de aquellas cavernas, de aquella oscuridad, no puede salir así de pronto a la luz del día, porque ¿qué pasa con los ojos? Te has estado durmiendo hasta un día hasta las 12 de la mañana y ahora y le da el beso. Yo sé que muchos no duermen hasta las 12 de la mañana, pero te descandilas, ¿verdad? Algunos se ríen, algunos sí. Tienes que ir sacando poco a poco. Entonces hay personas a tu alrededor que Dios está liberando. Quizás tú no lo estás viendo, pero poco a poco el Señor las está restaurando sus vidas. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, porque Él nos va a guiar cómo hacerlo. Tienes que creértelo. La fe te va a llevar a vivir en rectitud delante de Dios. Vas a ser como Abraham. Tienes que creértelo. Y a medida que tu fe va creciendo, tú vas a vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Y vas a ver cómo las puertas se van abriendo. Vas a tener que caminar. En segundo lugar, recuerda tener ese encuentro diario con Él. Aprender a tener ese encuentro. Moisés lo tuvo en una zarza la primera vez. Pero luego Moisés aprendió a subir al Sinaí y a estar tiempo en la presencia de Dios. A tener ese encuentro real con Dios. Eso es lo que cambiaba todo lo demás. La intimidad con Dios es lo que cambia todo alrededor en tu vida. Porque es ahí en la presencia de Dios donde se abren las puertas espirituales,
donde tú recibes la autoridad para ir y liberar almas en el nombre de Jesús. Tienes que tener ese tiempo con Dios. A veces corremos a hacer tantas cosas. Es lo primero que tienes que hacer. No corras a hacer nada si no tienes un tiempo con Dios. Si no aprendes a descansar delante de Dios y a ponerte delante de Él y a abrir tu corazón. Y a hablar y a escuchar lo que viene de Él. Y en tercer lugar, recuerda que es el tiempo. Es el tiempo. Dile que está a tu lado, es el tiempo. No esperes más. Lo poco que tengas, ponlo en acción. No es mucho, pastor. Es que yo todavía no tengo las cosas claras. No pasa nada. Esto es por fe. Esto es por creer. Esto no que tenga que ver con nosotros, tiene que ver con Dios. Él solo está esperando que tus manos se extiendan. Que tu mente se extienda. Que tu palabra se extienda. Y Él lo ha de hacer. Porque no somos nosotros. Es Él. Es Él. Y no importa si estás pasando una situación ahora que estás bien o ahora estás mal. No estés pensando, no, cuando estés mejor. No tienes que estar mejor. Es el tiempo. David estaba pasando una catástrofe en su vida. Pero era el tiempo. Y aquello lo llevó a donde Dios quiso hacerlo. Quisiera otra vez leer ese capítulo 4 de Lucas en la Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente: el Espíritu del Señor, y he cambiado aquí un pronombre, está sobre ti, porque te ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Te ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos vean, que los oprimidos sean puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Pónganse en pie conmigo hoy.